Yo quiero hacerles una pregunta. Y la pregunta que quiero hacerles en esta mañana es: ¿alguna vez le has fallado? Gracias, Miguel. Esa es la actitud. Muy bien. ¿Alguna vez le has fallado a un amigo? A ver, ¿alguna vez le has fallado a un amigo? ¿Y alguna vez algún amigo te ha fallado? Sí, todos mis amigos dicen sí. Pues mi respuesta, como Miguel, es un contundente sí. La mía, mi respuesta es un contundente sí. Y quiero empezar contándoles algo. Resulta que el pastor me llamó y me dijo: mi hermano, él me llama mi hermano, voy a ir a Ibagué. Entonces no sé si tú te puedas encargar de la prédica ese domingo. Y pues si ustedes se acuerdan, yo estaba aquí hace como 15 o 20 días también. Y entonces, la verdad, en ese momento, de verdad, ya me puedo empezar a llorar, hombre. Sí, empecé como mal. Tuve miedo porque en la última vez que estuve acá duré mucho tiempo o duré bastante tiempo de la semana para saber qué hablar a la iglesia ese domingo. No me fue fácil. Y tuve miedo porque dije: si llevaba harto tiempo sin venir, sin predicar, y después de 15 o 20 días que me diga otra vez, pues entonces tengo que confesarlo acá. En ese momento sentí miedo y le dije: no, pastor, la noche anterior, ayer estaba de rumba, no mentiras, teníamos unos 15 de una amiga de Isabela, y le dije: no, pastor, yo el día anterior tengo una reunión y no voy a poder madrugar. Uy, empecé mal, ¿sí o no? Ojalá que no sea así toda la prédica. Y llegué a la casa y entonces estábamos ahí con Maide y le dije: no, el pastor me llamó, pero me dijo que si podía predicar hoy. Y entonces yo le dije que no, que como teníamos la reunión, que no. Y pues ella, su merced la conoce, es muy directa. ¿Cómo así? Si eso es a las 6 de la tarde, y porque estaremos saliendo para a las 10, máximo 11 de la noche. ¿Cómo así? Y me quedé pensando. Ese día no lo llamé, y al día siguiente le dije: pastor, ya conseguí a alguien que esté aquí. Y me dijo: no, pues por ahí hay un pastor que de pronto le dije, pero no, me dice que no puede. Entonces ahí me tocó no mentiras. Dije: pastor, yo lo hago. El pastor: bueno, a veces los amigos fallan, pero los amigos también pueden decir: bueno, yo lo hago. Y hoy vamos a hablar entonces, ya vamos a ver si nos quitamos la carga de lo que realmente Dios hace en medio de nosotros con lo que hace, inclusive preparándonos para poder hablar hoy. Y hemos venido hablando sobre unos discípulos. Este año, ¿cuál es nuestro lema? Bien, iglesia, ¿cuál es nuestro lema? Gracias. Este es el coordinador de la iglesia infantil. Pues si no se lo sabía él, pues a ver. Más y mejores discípulos. Y hemos venido hablando sobre varios discípulos. Si ustedes recuerdan, hemos venido hablando sobre Mateo. ¿Qué se acuerdan de Mateo? ¿No tanto? ¿Se acuerdan que Mateo era un recaudador de impuestos? ¿Se acuerda que Mateo era un hombre ahí como que Dios había preparado de alguna manera era muy estructurador? Y el libro de Mateo, y hablamos sobre el libro de Mateo. Y hablamos que Mateo también estaba siendo recaudador de impuestos, era como de la DIAN, y hablamos de que Dios lo llamó ahí, estando ahí en lo suyo, en lo que él hacía. También hablamos sobre Juan. ¿Se acuerdan algo de Juan? ¿No? ¿Qué se acuerdan de Juan? Ay, Dios mío. En YouTube están las prédicas. ¿Cómo? El amado del Señor. ¿Se acuerdan que pasé aquí a Andrés? No está allí. Entonces, esa fue la última. ¿Se acuerdan?
el que estaba cerca al corazón de Jesús. Hablamos sobre Juan, que era amigo, pero que también era explosivo, arrogante, tal vez un poco sobrador. Y también hablábamos de Judas, ¿se acuerdan? Ese Judas no le dediqué mucho tiempo a Judas, porque no, pero que lo traicionó por platica, ¿cierto? También hablamos de Judas. Pues hoy quiero hablar de un discípulo muy, muy especial. En esa última prédica, yo creo que también recordando allí, Dios como que pensaba y decía, yo en esa última prédica hablé sobre algo, y hablé sobre Pedro. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan? Bueno, si los que no se acuerden, bueno, toca. Y hablé sobre Pedro y yo les decía, yo me identifico un poquito con Pedro. No en todo, porque ese Pedro era otro nivel, un nivel pro más. Ustedes dicen, ese Pedro, ¿qué? Uno como que siempre tiene en la mente, ese Pedro fue el que lo negó, ese que pro man ni que nada, ese man fue el que lo negó. Pero vamos a ver un poquito hoy de Pedro. Y viendo un poquito la historia de Pedro, me convencí un poquito más que me parezco un poquito más a Pedro. Me identifico con algo de Pedro. Ya les conté mi historia, ¿cierto? Y yo sí sentí que ahí, cuando yo le dije eso al pastor, yo le estaba fallando a un amigo. Él nos presentaba a Fabián y a mí como sus amigos, y también cuando le fallé, o cuando le dije, no, pastor, yo no puedo, yo tengo una otra reunión, qué pena con usted, no. Yo creo que también le estaba fallando pues a Jesús, creía yo. Y ahí realmente cuando Maide me dijo, creo que Dios tocó mi corazón y dije, sí, creo que estoy fallando. Y hoy vamos a hablar de Pedro, y vamos a hacer primero una línea de tiempo en la historia de Pedro, y vamos a tratar de hacer como rápidamente, a ver si nos alcanza el tiempo. El pastor me dijo que hoy, porque él no venía, podemos estar aquí hasta las 2. Entonces, ¿qué? Sí, vea, gracias hermano, vea, sí. Que podemos estar aquí hasta las 2, que tenemos que primero pues predicar, tenemos que orar por nuestro pastor. Entonces no hay ningún problema, aquí no hay ningún problema. Está lluvioso también la tarde, para que se van a la casa a almorzar. Bueno. No, tan pronto tengan hambre me avisan y pueden ir a almorzar. Listo, y vamos a ver 4 cosas ahí en el proceso de Pedro, y vamos a ver una parte importante para que ustedes lo tengan ahí, y quiero hacer como el mapa para que usted lo tenga ahí presente. Entonces vamos a ver la historia de Pedro siempre. Mire, acá nosotros, inclusive cada uno de nosotros, tenemos nuestra historia claramente como la de la humanidad, como se los he hablado, se ha partido en 2. Y ahí nos decía, gracias Andrés por la prédica. Yo dije, ya predicó Andrés, pues yo ya, pues básicamente, ya gracias. No, chévere. Pero como decía Andrés, nuestra historia se parte en 2. ¿Cómo se parte también nuestra historia? A ver, en antes y después de Cristo. ¿Sí? Y voy a decir la respuesta, ¿sí o sí? Nuestra vida se parte en 2, en el antes y en el después de Cristo. Y si usted en este momento está por allá, el Espíritu, y clamo al Espíritu para que el Espíritu Santo de Dios sea tocando su corazón y empezando a hacer cosas en su vida en esta mañana, y tocando su corazón, y que el Espíritu Santo esté hablando hoy acá, y ya empiece a hablar, en que pueda a su merced mostrarle quién es su merced quién era su merced antes de Cristo y quién era su merced después de Cristo. Y yo sé que usted ya está en su mente ahí diciendo, wow, ¿cuántas cosas ha hecho el Señor? ¿Ya? ¿Termino la prédica? No. Segundo, vamos a hablar también sobre el llamado que le hizo Jesús a Pedro. Tercero, vamos a hablar sobre un proceso que tuvo Pedro. Por aquí hablaban de un proceso, hoy alguien hablaba aquí adelante de un proceso. Y por último vamos a hablar de un propósito. 4 puntos, para que su merced los tenga ahí, 4 puntos. Entonces vamos a hablar del antes de Cristo, vamos a hablar del llamado, vamos a hablar del proceso y vamos a hablar del propósito. Amén. Entonces, para que su merced ya vea, si son las 12:30 y voy en el llamado, usted dice, me falta todavía el proceso y el propósito, entonces está complicado. Entonces vamos a ver cómo era el antes de Cristo. El antes de Cristo, vamos a ver cómo era el antes de Cristo. Y el antes de Cristo, su merced puede ver ahí en Juan 1:44.
ahí Jesús toma la vida de este Pedro. Ahí Jesús toma como lo que Pedro era y empieza como a recordar, y vamos a recordar que era Pedro. A ver si me ayudan. Pero pues no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pedro era pescador. Y ahí empiezan los problemas para Pedro. Algunos las cogieron, otros no. Entonces ahí empiezan los problemas. Ya las cogieron. Gracias porque las cogieron. Resulta que sabemos que Pedro era casado porque Jesús sanó a su suegra, ¿sí? Entonces no estoy hablando del problema de que era casado, sino pues que pues Dios empezó, pues, ¿cierto? O sea, ¿cierto? Sanó a su suegra, o sea, no, pero venga. Bueno, quien lo entendió, lo entendió. Ahí empiezan los problemas para Pedro. Era un hombre impulsivo. Pedro era un hombre impulsivo. Su merced lo vio ahí cuando llegaron al huerto de Getsemaní y empezó, y entonces voy a narrar esto como rápido, no les voy a buscar los versículos porque tal vez nos podemos demorar, pero voy a narrar esto como rápido. Vio que llegaron y dijeron: ¿quién es Jesús? Y entonces el que yo ve ese dijo Judas, el que yo ve ese es. Le dio, chantó su pico Judas a Jesús, y entonces dijeron. Y entonces cuando Pedro salió y bueno, ¿cuántos veo? Solo muñecos veo acá. Entonces le cortó la oreja al centurión. No sé si ustedes se acuerdan. De manera impulsivo, o sea, pilas con su ira por ahí, porque su ira puede, entonces, gracias a Dios, usted qué tal, ya con la espada llega y sale la oreja, y pues no, de pronto no está tan cerca de Jesús para que Jesús llegue y coja y le pegue otra vez la oreja. Entonces pilas, porque entonces a ese señor lo van a llamar de ahora en adelante pocillo. No es tan, es que fue el chiste tan malo el de Andrés que no están riendo. Listo, era un hombre impulsivo. Era hermano de Andrés, por ahí ustedes los ven. También estuvo con Jesús. Andrés también era discípulo de Jesús, también era discípulo. Era un hombre impulsivo. ¿A qué se dedicaba? Era pescador. En ese tiempo, pues el pescador era aquel que pues realmente no había sido como tan estudiado. Era como lo que podían dedicarse, bueno, en este tiempo de pronto también, pero lo que podían como dedicarse sin tener un mayor estudio. Entonces eso es importante, porque Pedro no fue un hombre tan estudiado, tal vez como Mateo. Pedro fue un hombre que tal vez estuvo muy, no tan cerca de los colegios. Pero también Pedro fue un hombre falto de constancia. ¿Por qué? Porque cuando llegó hasta la muerte, ¿sí? Llegó hasta el patio de la casa del sacerdote, pero Jesús le dijo, entonces Pedro le dijo: no, yo no te negaré nunca, nunca te negaré. Y entonces pues Jesús le dijo: pues yo te conozco, y no digas que no me vas a negar, porque 3 veces me negarás antes de que el gallo cante. Entonces era un hombre que de pronto hablaba mucho, decía mucho, pero a veces de pronto no era tan constante en lo que hacía. Y allá me empiezo, ahí vine, a identificar con Pedro. Ya, porque a veces hablo mucho, pero poco constante soy con lo que hablo. Y ahí Dios también, por supuesto, hablando. También era un man valiente. Creo que era un hombre valiente. En ese sí no me identifico. Yo les dije que en algunas cosas era un hombre valiente, porque resulta que le preguntó Jesús y le dijo: ¿Tú quién crees que soy yo? ¿O quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dijo: yo creo que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso, valentía. Yo en esa sí, la verdad, les confieso, no me identifico. Todos aquí tenemos alguna característica de Pedro, y de pronto su merced puede ver alguna característica allí. De pronto su merced tiene suegra, entonces dice: yo soy el de la suegra, pues le pido a Dios que la sane, ¿sí? Bueno. Soy impulsivo, o soy de pronto valiente, o soy poco constante a veces con lo que Dios habla para mi vida. Entonces ahí su merced se puede identificar con Pedro. Pero creo que Dios nos ha hecho a cada uno de una manera individual. Al del lado lo hizo de una manera totalmente individual. Y tú tienes un don diferente, distinto, y por eso estamos hablando como de cada discípulo allí, porque estamos como tratando de mirar quiénes eran realmente los discípulos. ¿Listo? Fácil, rápido.
Ahora vamos con el llamado, ¿listo? Con el llamado que Jesús hizo. Y quiero que vayamos a a Marcos 16:8. Marcos 1, 16 al 18. Y dice Marcos 1, 16 al 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Allá vimos que era hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Allá Dios creo que nos habla algo claro. ¿Sí o no? Hermano, dejé las redes. Sí, dejé el Facebook, no mentira. Deje las redes y siga a Jesús. Y yo creo que sí, aquí tengo que hablar algo de eso. Y es que las redes en esta época nos están consumiendo. Las redes nos están consumiendo tanto que le dedicamos más tiempo a las redes que a Jesús. Sí, pero ahí cuando dice, y les dijo: venid en pos de mí y haré que, y dejando luego las redes, le siguieron. Ahí hay un punto, y es que primero pues que ellos eran pescadores, eran personas comunes y corrientes, trabajadores. Pedro era un hombre trabajador, común y corriente, era un hombre que estaba pues en lo suyo, dice ahí el título, que estaba haciendo lo que comúnmente nosotros hacemos, trabajando, estábamos pues dispuestos de pronto, escuchando. Pero yo sí creo que de pronto Pedro había escuchado algo del Mesías. Porque realmente cuando Pedro escuchó y cuando estaba con su hermano Andrés y escuchó y le dijo: ven y sígueme, o venid en pos de mí, realmente él lo dejó. Él dejó las redes, él dejó lo que estaba haciendo y empezó a seguirle. Y yo creo que ahí es un llamado para nosotros. Y es un llamado realmente, no estoy diciendo que dejemos nuestro trabajo, ¿no? O dejemos las cosas que de pronto lógicamente Dios nos ha permitido tener. Pero sí hay muchas cosas que empezamos a tener en nuestra vida que es necesario dejar. Dios nos está llamando de pronto a dejar cosas, o a dejar situaciones, o a dejar cosas que nos dañan. O no, o en este caso de pronto a Pedro no lo dañaban, pero sí de alguna manera hacían que lo que quería Dios con él, pues él a qué se iba realmente a dedicar. Y más adelante vamos a verlo. ¿Se iba a dedicar a qué? ¿A ser pescador o a ser pescador de hombres? También pues Dios estaba capacitándolo para un propósito. Miren que cuando dice, cuando Dios lo llama a Pedro y le dice: ya no quiero que seas más pescador, sino que vas a ser pescador de hombres. Le hace un llamado. Entonces cuando tú estás así haciendo lo que tú quieres hacer, en lo tuyo, en lo que tú quieres, pues Dios lo que está realmente es preparándote. Hay otra historia, y es que cuando he venido trabajando en mi trabajo, pues he tenido en algunas veces la oportunidad de poder dar una capacitación o dar alguna instrucción a algunas personas. Y eso realmente yo lo tomo alguna vez inclusive en la Universidad de La Sabana, ¿sí me entiendes? En la Universidad de La Sabana, Dios me dio la oportunidad de dar, de aprender un poco sobre presentaciones efectivas y todo esto. Y cuando veía ese curso yo decía: wow, Señor, tú cómo nos ayudas inclusive en lo que hacemos, en lo nuestro, a poder hacer cosas que realmente tú quieres que de pronto después apliquemos aquí en medio de la comunidad o de tu iglesia. Y él estaba en lo suyo y Jesús le dice, y Jesús les dijo: sígueme. ¿Y sígueme qué? Pues lógicamente sígueme haciendo lo que es. Y mire que ahí algo importante es que Jesús no le dice: venga, sígame, entonces ahora empiece a, no sé, inclusive a leer la palabra, a orar. No. Cuando su merced y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, realmente a veces no sabemos en qué nos metemos. No sé si a usted le pasó. Y si su merced aquí no lo ha aceptado, pues realmente si pronto hacemos el llamado y su merced dice: usted no sabe en lo que se mete. Eso así cuando como su merced se casa, ¿sí? Usted no sabe en lo que se mete. Por eso está. Entonces, pero su merced toma una decisión, y toma una decisión por Jesús, y toma una decisión con amor. Y empieza entonces allí, dice que, listo, le dijo Pedro,
y dejó todo y lo siguió. Jesús le hizo un llamado a Pedro y Pedro le siguió. Y le ofreció de una vez allí una tarea. Por acá. No, todavía. Ok, sí. Acá, todavía. Y le dijo, y haré que seáis pescadores de hombres. De una vez le dio un propósito. Miren que cuando Dios le hace un llamado, de una vez le dice: mira, tú tienes talento para esto y te estoy preparando como pescador. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es echar la red y sacar muchos pescados? Tú sabes el concepto, tú sabes a qué me refiero, ¿verdad? Y yo creo que Pedro dice: wow, sí, yo sé a qué te refieres. Cuando me llamas pescador de hombres, yo sé a qué te refieres, porque yo he hecho la red y yo no sé qué voy a encontrar allá. Sencillamente he hecho la red. ¿Y quién llena esa red? Yo sí creo que Dios llena esa red. Yo sí creo que Dios llena esa red y echa la red y saca los pescados. Y Pedro creo que tenía en su llamado algo claro, y era que sabía que era ser pescador de hombres. Así es, amén. Vamos al segundo punto rápidamente. También le dio identidad y dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mire que ahí dice mirándole Jesús, mirándole. Y saben que dicen algunos ¿cómo se llama eso? Algunos estudiosos, que esa mirada de Jesús, es que yo me desenfoco de la cámara, pero que esa mirada de Jesús fue algo como esto. Mirándole fijamente, le dijo: ya no te llamarás más Pedro. Míreme. Ya no te llamarán más Pedro. Mirándola. Y cuando su merced mira a una persona a los ojos, es distinto. Porque le dice: usted ya no se llamará más Pedro, ahora se llamará Cefas. No, cuando su merced la mira a los ojos, y mire, ábreme esos ojos que le va a echar gotas. Cuando su merced la mira fijamente a los ojos, a una persona, está diciéndole con la mirada: mira. Y Jesús claramente estaba diciéndole con la mirada: yo sé, yo conozco tu exterior, yo conozco quién eres, yo conozco tus fallas, yo conozco todo lo que tú tienes, cuánto puedes fallar, pero te miro los ojos, porque por ahí dicen que los ojos son el espejo del alma. Pero te miro los ojos porque yo sé a dónde vas a llegar. Ella se ríe. Sí, hay algo de especial y hay algo diferente cuando te miran fijamente a los ojos y te dicen: voy a hacer contigo esto, voy a hacer contigo esto. Es diferente. Y dicen ahí que esa mirada era fija, intensa, penetrante. Y wow, que lo mira así Jesús a uno, wow. Y en el Antiguo Testamento, cuando le cambiaban el nombre a alguien, era porque iba a tener una nueva relación con Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, Jacob peleó con el ángel, y ¿cómo lo llamaron después? Israel. Y Abraham, ¿se llamaba? Abraham. Y después, cuando Dios le dio la promesa, ¿cómo se llamó? Abraham. ¿Sí? Y realmente eso mostraba que significaba algo. Y yo sí te invito hoy a ti que tú busques qué significa tu nombre. Eso es bien. Mira, tu nombre no fue colocado por coincidencia. Tu nombre fue colocado porque Dios así lo quiso. Y yo sí le invito a que su merced busque qué significa su nombre, porque Dios allí te va a dar identidad, muchas cosas, y vas a comprender muchas cosas. Entonces te invito, no ahorita, por favor, no google ahorita, deja las redes en este momento, pero sí te invito a que busques qué significa tu nombre. Es bien importante. Lo importante es que Jesús, por supuesto, como les decía, no mira lo que tú tienes por fuera o cuánto puedes fallar. Dios mira lo que tú vas a llegar a ser. ¿Listo? Hasta ahí el llamado. Ahora, como todos, creo que como a todos y como a su merced y a mí, Dios también nos ha dado un proceso. Entonces Dios ya llamó a Pedro y le dijo: vea, ya su merced ya no va a ser más pescador de hombres, pescador, ahora va a ser pescador de hombres. Y ahora yo no le pongo, no se llamará más Simón, si ahora te llamarás Pedro.
y te llamo, y te ya hago un llamado y te doy una identidad nueva y te doy una nueva relación conmigo. Pero también vas a tener que pasar por un proceso. Y creo que todos aquí, de pronto ya algunos tenemos el llamado, otros dicen yo estoy ahí como en el llamado, como que no sé ni cómo me llamo, a quién llamó porque no sé quién contestó, sí, o sea, como que quién soy yo finalmente, en fin, eso es otro tema, pero muchos ahí estamos como tal vez ahí hasta ahora en el llamado, en esperando a ver si Dios o Jesús realmente toca nuestro corazón y nos llama. Otros tal vez ya estamos en un proceso más de pronto de ya una relación con Él, y entonces ya empezamos un proceso. Y en ese proceso quiero ver cuatro eventos que Jesús tuvo con Pedro. De pronto no solo con Pedro, pero que Pedro fue protagonista. Porque en esos cuatro eventos, su merced puede ver muchos más, por supuesto puede ver muchos más, pero en esos cuatro eventos su merced ve cómo Dios o Jesús trabajó de la mano con Pedro. Y el primero de esos cuatro eventos es que ustedes se acuerdan, Pedro fue el único que le dijo a Jesús cuando venía en la barca, le dijo: yo quiero caminar encima del agua. ¿Sí o no? Y usted puede ser el único que le dice: yo quiero algo espectacular. Usted puede ser el único, y entonces todos los otros no le creen que este man que va a ser capaz de caminar frente para los otros discípulos, muy osado. No, yo quiero caminar, deja que yo vaya a donde estás tú. ¿Se acuerdan de Pedro? Y ahí pues ahí todo, eso es toda una historia, y esa historia está por acá voy, en Mateo 14, 22 al 33. Su merced la puede leer por allá. Pero Pedro era ese hombre que era, como les decía, era impulsivo. Entonces veía cómo era el tema, yo quiero, así como el chavo, yo. Entonces, este man viene caminando sobre el agua, ¿eso cómo será? Yo quiero ir allá. Y el hombre era pues impulsivo. Pero tenía un tema, y es que el hombre era impulsivo, yo. Y después, ¿qué pasó acá? Uy, me hundí. El hombre era impulsivo, y ahí de pronto uno, qué chévere, tal, todo chévere. Pero también, cuando estaba como ya en el tema, pues fallaba. Y así le pasó con la negación, ahorita lo vamos a ver. Entonces fallaba, yo no te voy a negar. Y cuando llega el momento de verdad, a veces llaman momentos de verdad, cuando tú tienes que decidir cosas. Esos son momentos de verdad. Cuando tú tienes que decidir cosas, realmente son cosas que van a transformar o cambiar tu vida. Y tal vez tú estás decidiendo algo y eres impulsivo y de una y tal, pero cuando empiezas a caminar sobre el agua, dices: esto como que, esto está como. Pero su merced puede ver que cuando Pedro caminó sobre el agua y se hundió, ¿quién estaba ahí? Jesús. La tormenta no había cesado, y Jesús le extendió la mano y ya no se hundió. Y entonces fallaba. Y también hay tres características de Pedro ahí en el proceso. Era que era impulsivo, de una se lanzó al agua, fallaba, se hundió. Pero también aquí está uno de las características de Pedro que realmente es diferente a los demás. Y es que Pedro se recuperó. Era impulsivo, fallaba, pero se recuperaba. Y entonces cuando veía eso, uno realmente cada vez, cuando falla, el tema de pronto no es cuántas veces yo me caigo, sino cuántas veces me puedo levantar. Cuántas veces yo puedo aferrarme a Jesús y realmente levantarme. Pedro se había acercado a Jesús, y los fracasos de Pedro, pues también muchas veces uno se identifica con los fracasos de Pedro. Si ustedes recuerdan a David decían que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? ¿Y qué hizo David? Asesino, fornicador, ¿sí o no? Pero ¿saben cuál era la diferencia de David? Que David se arrepentía. Esa es la diferencia de David. Y con Pedro también vemos lo mismo. Segunda historia, aquí vemos algo acerca de Pedro, pero también vemos en la segunda historia es en la transfiguración. Y su merced ahí en la transfiguración, su merced lo puede leer todo el tema de la transfiguración en Mateo 17, 1 al 12. Su merced lo puede leer. Pero quiero leer
el 17:1. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Ustedes se acuerdan de la transfiguración más o menos? Pues los que no, los leen en la casa, Mateo 17, 1 al 12. Pero ahí pasó algo. Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte. Y hay algo especial ahí. Porque lo primero es que este Pedro así fallara y así fuera impulsivo y realmente él sí era un escogido. Él era del vínculo cercano de Jesús, era un escogido. Y miren, en primera de Pedro, cuando él escribió primera de Pedro, porque Pedro escribió primera de Pedro, es fácil aprender. Pedro ¿qué escribió? Primera de Pedro. La segunda de Pedro todavía se está como mirando a ver si la escribió o no, pero bueno, primera de Pedro confirmado que según historiadores, eruditos, primera de Pedro la escribió. Y en primera de Pedro él dice: somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Eso dice Pedro en su carta de Pedro allá en el Nuevo Testamento. Y cuando veo esto, creo que el man en su proceso entendió que era escogido. Su merced tiene que entender que es escogido, que esa es su identidad, que es miembro del pueblo santo de Dios, que es nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y esa es la identidad que Dios te da hoy. Tú puedes decir: no, es que yo soy arquitecto, no. La identidad que Dios te dio es que tú eres santo. Y que tú eres santo porque eres apartado, tú eres escogido y tú eres el hijo de heredero y coheredero de Cristo. Ese eres tú, eres escogido. Pero también Pedro era un hombre dispuesto a la acción. Y usted lo puede leer allá en Mateo 17:4. En Mateo 17:4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Jesús, bueno es para nosotros que estemos allí. Si quieres hago aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Este man ya, calpieto, ventarrón, sí, o sea, no, listo, ya, hagamos 3 enramadas y nos quedamos a vivir acá. Pero ¿saben qué quiero notar con esto? Que el man, yo sí creo, pues era lo que Dios me mostraba en este pasaje, es que el man sí quería estar en la presencia de Dios y no se quería ir de ahí. No, hagamos 3 enramadas aquí, enramadas, no, hagamos lo que sea aquí nos quedamos en tu presencia. Y no nos bajemos por allá donde están todos. Yo quiero estar en tu presencia. Todos saben acá que yo no soy tan bueno para madrugar. Algunos, los que me conocen un poco. No soy tan bueno para madrugar, eso me cuesta. Hasta Maide me dijo: ¿usted a qué hora se levantó? Yo me levanté temprano. Después de todo el proceso que les había contado, de que había fallado y que había dicho no, y que después dije: bueno, sí, está bien, gracias por el privilegio de estar acá hoy. Un día, no es tan fácil que yo me despierte, primero que me despierte a las 4:30 de la mañana, eso no es tan fácil, la verdad. Y después que me levante, peor de nada, o sea, no. Y ese día sí me desperté a las 4:30 de la mañana. Y yo no puedo decir, a veces alguien dice: no, es que Dios me llamó a que me levantara a esa hora a orar. No, yo me levanté y fui al patio de mi casa atrás. El patio es encerrado, no voy a decir: uy, el patio con ese frío, tampoco. El patio es encerrado y fui a mi casa en el patio de atrás y estuve un tiempo ahí. Y cuando leía esto, Dios también me recordaba un salmo que yo leí alguna vez cuando yo les conté que mis hijas estaban enfermas, y decía: estad quietos y comprobad que yo soy Dios. Y empecé a orar. Y yo sí creo que sentí eso que Pedro, tal vez, si me puedo identificar ahí, que sentí eso en esa madrugada con lo que Pedro sintió. Y era: yo no me quiero levantar de aquí. No porque estaba acostado durmiendo, sino porque estaba orando. Y realmente esa mañana fue especial para mí. Y yo dije: Señor, si yo te hubiera fallado y no hubiera dicho al otro día: bueno, pastor, yo predico, no tengo ni idea de qué, pero yo predico, tal vez me hubiera perdido este momento. Me hubiera perdido la posibilidad de estar un momento en tu presencia.
Y yo me identifico con Pedro. Hagamos una enramada acá, yo no me quiero ir de tu presencia. Y estemos con Moisés y Elías aquí. Y miren, hay momentos en que su merced en el proceso tiene que tener esos tiempos de intimidad. Y eso es lo que, ahí va el tercer punto, la intimidad. La intimidad. Y la intimidad dice en el versículo 17, 6 y 8, dice 6 al 8: entonces Jesús se acercó y los tocó. Levantaos, no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Y realmente ahí, cuando Dios dice, entonces Jesús se acercó y los tocó, eso es intimidad. Cuando tú buscas a Jesús y buscas estar en su presencia, Jesús llega y te toca y te dice, levantaos y no temáis. Wow. Yo no sé si su merced ahí puede ver la intimidad que Pedro podría tener con su Señor. Y era que le dijo, los tocó y le dijo, levantaos, no temáis. Y yo creo que sí, hoy en esa intimidad Dios quiere decirte, ¿has fallado? Sí te he fallado muchas veces. Pero hoy te toca y te dice, levántate, no tengas miedo. Eso es intimidad. Pedro se quería, por supuesto, quedar allí. Ya les conté la historia. Uno se quiere quedar allí. Cuando hay presencia de Dios y cuando uno busca de Dios y realmente tiene una intimidad con Él, uno se quiere quedar en ese monte a hacer una enramada y quedémonos aquí, porque la está pasando bueno, ¿sí? Y cuando uno la está pasando bueno, ¿qué dice? Vamos para la otra, ¿sí? ¿O no? Bueno, ustedes no, yo sí. El tercer punto en este proceso, la negación. Y esta es una escena que ustedes, ¿qué creen? ¿Que Pedro contaba o no contaba? ¿Qué dice? Porque esta escena puede decirle a Pedro, puede decirle, madre, perdón por el madre. ¿Cómo hacemos para editar el madre, Leo? ¿Está bien? Listo. Esta escena yo creo que Pedro puede decir, ¿la cuento o no la cuento? ¿Ustedes qué dicen? A ver, alcen la mano los que sí la contaba. Sí la contaba. Entonces los demás dicen que no la contaba, que Pedro no la contaba, ¿cierto? ¿Quién dice que casi Pedro no contaba esta historia? No, pero entonces ¿qué? ¿Sí o no? Pues yo sí creo que Pedro contaba esta historia. Y así como yo cuento la historia de que fallé, yo creo que Pedro, para mostrar el amor de Dios, de Jesús, sí contaba esta historia. Y era la historia de la negación. Era una historia donde él no había sido capaz, donde él de pronto había sentido en su corazón y había definitivamente negado a Jesús. Y eso está en Mateo 26, 69, 74. Usted lo puede leer y creo que varios lo conocen. Pero lo primero que tenemos ahí es que hay una cena. Pero esa cena es representativa en la vida de Jesús, porque en esa cena Dios le recuerda a Pedro cómo de eso que falló, él también podía restaurarlo. Y ahorita vamos a ver lo que fue la restauración. Pero esa cena es crucial porque hay una escena de quiebre en la vida de nosotros. Hay una escena donde uno dice, yo ya no puedo más, o ya le fallé tanto que ya no merezco ni el perdón, no merezco nada. Y tú puedes decir, yo no merezco nada, yo realmente ya no tengo el privilegio de ni siquiera acercarme un poco a Jesús, porque he fallado de una manera total, he fallado de una manera total. Y yo sí creo que le puedo decir yo hoy a su merced, y es que si Jesús hizo eso con Pedro, y si Jesús hizo eso conmigo, yo creo que lo puede hacer contigo. Cuando uno le falla a alguien y le dice, no, pastor, yo la verdad, yo paso esta vez, mira a ver a quién busca. Y cuando Dios le dice, venga, ¿y qué? ¿Usted qué? No dice que ese es su anhelo, que es su propósito. Entonces cuando le dan la oportunidad, ¿no la coge? A ver, hermano, si ese es su anhelo y su propósito, coja la oportunidad, porque es lo que Dios te quiere decir y lo que Dios quiere hacer contigo. Y si lo pudo hacer con Pedro, y si lo pudo hacer conmigo, por supuesto. Pero vemos en la vida de Pedro algo que no ve, de pronto me causó como impresión. Y es que resulta que todos decimos, ¿y ese Pedro? O sea, ¿por qué lo negó?
Pedro loco, ¿cierto? ¿Por qué lo negó? Y algo que leía, estudiando un poco de esto, era que fue el único que no huyó. Pedro fue el único que no huyó. ¿Cómo así? Si ustedes ven en la Biblia, a los otros no se sabe qué se hicieron. Los otros 11 no se sabe dónde estaban, ni idea. Usted lee y no se sabe dónde fueron cuando en el tiempo del arresto y de la crucifixión inclusive aparecen hasta la resurrección. Los otros no aparecen, solo Pedro. ¿Sí? Entonces el man huyó. ¿Y sabe para dónde fue? Se fue para la boca del lobo. Se fue, ahí vienen para dónde. ¿Para dónde se fue? Para el patio de la casa del sumo sacerdote. El man se fue. ¿Y qué? Era un momento. Entonces uno puede decir: no, Señor, yo aquí enfrente de la congregación, yo no te negaré. ¿Cómo lo voy a negar acá si estoy predicando? No lo negaré. Pero salgo aquí a la calle donde haya de pronto una manifestación o alguna cosa, no, yo me escondo, me huyo. Pero ese Pedro no huyó, sino que se fue para la casa del sumo sacerdote, para la boca del león. Y sí, a veces nos pasa. Y ahí está el tercer punto, que aunque nos vamos para la boca del león, porque el man era impulsivo, venga a ver cuántos ¿cómo es que dicen? ¿Cuántos pares son 3 moscas? Se fue para la boca del león, y cuando llegó la criada y le dijo: tú estabas con él. Y después otro le preguntó: ¿y tú estabas con él? No. Y el otro le preguntó: ¿y tú? Sí, tú hablas lo mismo que él, tú hablas igual que él. No, yo no conozco a ese man, no lo conozco. Y se salió. ¿Y qué pasó? El gallo cantó. Pero algo, ahí hubo debilidad. Pero algo que Pedro sí tenía es que él no huyó. Los demás huyeron, Pedro no. Y qué chévere esto ver de Pedro, que cuando veía esto dije: wow, este Pedro como que le damos muy duro a este man. Es que Pedro fue el único que lo negó. No, fue el único que no huyó. Los otros ni siquiera estaban, este man huyó. Y cuando la criada vino, lógicamente, y a veces creo que nos pasa así, ¿no? Yo les contaba en el testimonio, yo sentí miedo. Porque dije: si en la última predica ni siquiera sabía de qué hablar, ahorita 15 días después, ¿de dónde voy a sacar algo para hablar hoy domingo? Tengo 8 días para preparar. Y tuve miedo. Entonces inventamos excusas, ¿no? No, pastor, es que yo tengo una reunión. Se acaba a las 8, pero yo ya a las 8, ya cerca que a las 9 ya tengo que estar acostado. Es como la novia, ¿no? Como el novio. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran novios? Algunos de los que se acuerdan cuando eran novios, los que no. Entonces resultan: amor, yo te bajaría a las estrellas, te bajaría al firmamento, todo daría por ti. Ay, amor. Ay, quiero verte, amor, quiero verte. No, amor, es que está lloviendo. Sí, o sea, así somos nosotros, o sea, así somos. Yo, mejor dicho, lo haría todo. Y yo a veces, por supuesto, tengo miedo, pero ese miedo que no se convierta en debilidad, ¿sí? Sino que se convierta inclusive ese miedo en realmente confiar más en Jesús, confiar más en Dios y saber que en Él puedo tener una intimidad. Vamos a ver cómo vamos acá. Vamos entonces con la restauración. Perdón, ¿para dónde me fui? Sí, con la restauración. Y en esto sí quiero leer ahí Mateo 26, 75. Y esta es la gran diferencia de Pedro. Ahí empieza un tema con Pedro. 26, 75. A ver si lo encuentro acá. Dice 26:75, dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿Qué le había dicho? ¿Qué le había dicho? Sí, qué importante las puntos de puntuación, ¿no? Por eso nos enseñan lenguaje en el colegio. Gracias por enseñarnos lenguaje, ¿verdad? Gracias a los profesores. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Este es el punto de quiebre de Pedro. Ahí está en Mateo 26, 69 al 75, está la historia de la negación de Pedro. Y el último versículo de ese capítulo habla acerca del punto de quiebre. Hay un punto de quiebre. Y ese es el punto de quiebre que tiene Pedro, que tal vez Judas no tuvo. Que realmente sabía lo que había hecho. Era
sabía lo que había hecho. Y lo primero parte de lo que hizo realmente fue que salió, dice ahí, y saliendo fuera lloró amargamente. Y aquí esto marca la diferencia. Y llorar amargamente es llorar realmente arrepentido de lo que hice. Arrepentido. Oh Señor, yo no me imagino este man, ese momento. Y ese momento, pues no lo puedo comparar porque seguramente fue, pero ese momento fue el que sentí esa mañana cuando les digo que me levanté a las 4:30. Llorando y decía, Señor, yo no soy digno de estar aquí hoy acá. No soy digno. Pero creo que ese arrepentimiento y ese de realmente sentir en el corazón que Dios lo toca a su merced y que realmente le dice, mira, tú puedes haber fallado todo lo que quieras, pero estoy colocando en tu corazón de mi espíritu para que te des cuenta que has fallado. Y yo creo que aquí a Pedro le dijo, has fallado, has fallado. Y no sé qué pasó después con Pedro. Él dice ahí la Biblia que salió y lloró amargamente. Pero algo que quiero notar y allí es que cuando dice la Biblia, dice, se acordó de las palabras de Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Me negarás? ¿Saben cuando uno realmente Dios toca y Dios toca nuestra vida para estar arrepentidos? ¿Qué pasa? Es que nos acordamos de su palabra, que en algún lado de su palabra Él nos dijo algo y le hemos fallado a ese algo que nos dijo y ahora lloramos amargamente. Pero también otra cosa que hizo fue que volvió atrás, y a veces nosotros también volvemos atrás. Juan 21:3. Vamos a ver si lo encontramos rápido. Juan 21:3. Si lo encontré rápido. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Yo no sé si ustedes ahí ven este tema, y es que a veces cuando fallamos no tenemos más, yo ya no tengo arreglo, yo ya ya no puedo más. Voy a volver a mi antigua vida. Voy a volver a lo que era antes. Sí, Pedro se había llorado amargamente, pero su corazón en ese momento tal vez estaba como diciendo, yo ya no quiero más esto. Entonces cuando le fallamos tanto a Jesús y cuando sentimos en nuestro corazón que le hemos fallado tanto, decimos, yo ya no soy capaz de ni siquiera de acercarme a Él, de pedirle perdón, y volvemos a nuestra antigua vida. Y muchas veces el pecado nos absorbe y ya ni siquiera volvemos a la iglesia ni volvemos a nada, porque el pecado nos está, y volvemos a nuestra antigua vida o inclusive a nuestras cadenas de generación en generación. Volvemos a cosas que Dios claramente no quiere que volvamos. Pero cuando Él volvió atrás y lloró, pasó algo. Y es que en Marcos 16:7, ahí su merced lo puede buscar, Marcos 16:7, pasó algo chévere. Estaban en el tema de la resurrección y las señoras, las muchachas, las chicas de ese tiempo habían ido a la tumba de Jesús, y entonces habían ido allá y habían visto que la tumba estaba ya vacía. Entonces volvieron corriendo y entonces llegó el ángel y el ángel les dijo, versículo 7, pero id, decid a los discípulos y a Pedro. Entonces, ¿por qué no nombró a todos? Dígale a Andrés, a Jacobo, a todos que vayan. Solo nombró a Pedro. Digan a los discípulos, o sea, a los 10 los metió en un combo. Pero a Pedro lo hizo importante. Pero decida a los discípulos, id
Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él dijo. Cuando ustedes le dicen, Jesús te dijo a ti que fueras. No, pero me nombró a mí. Sí, lo nombró a usted. Pero ¿en serio a mí? Sí, pues dijo que a todos los discípulos y a Pedro. ¿Cómo así? Wow, esto es diferente. Porque realmente Dios te puede hoy decir a ti, con tanto que le has fallado o con lo que le has pasado en tu vida, te puede decir, dile a los discípulos, y también a Giovanni, y también a Diego, y también a Nasilda. Dile. Y ahí yo creo que, yo sí, no sé, pero siento en mi corazón que el corazón de Pedro se estremeció. O sea, ¿cómo así que me nombró a mí? ¿Me nombró a mí? O sea, ¿fue el único que referenció? Sí, a ti. Pero pues mire yo lo que hice, pero te nombró a ti. Al único que le había fallado, pero al único también que no había huido. Y además de eso, le dio una tarea. Y le dijo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Ya no me pregunte más. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le dio una tarea. Y esa tarea fue que apacentara. Y apacentar es pastorear. Y vemos a Pedro, y vemos en el propósito de Pedro, vemos a Pedro, un Pedro pastor de ovejas. Vemos a un Pedro que en el libro de los Hechos era pastor. Y vemos a Pedro ahí, lógicamente que Dios lo afirmó. ¿Y sabe por qué? Los eruditos dicen, ¿sabe por qué él le dijo 3 veces que lo ama? Porque 3 veces lo había negado, ¿sí? Y muchas veces uno es así. Tiene que Jesús ser así tan directo con uno para decir, sí, es a ti que te busco, es a ti que te perdono, es a ti que te amo, es a ti que da un propósito, es a ti. Porque te mandé llamar a ti, no importa lo que hayas hecho y no importa cuánto hayas fallado. Mira, la iglesia hoy acá necesita más personas. Personas que no estén sentadas únicamente recibiendo un mensaje cada domingo, sino que te necesita a ti. Yo no sé cuántas veces tú le hayas fallado, no tengo ni idea. Pero Dios sí te necesita a ti para que vengas a servirle, porque Él te ha dado dones, talentos, muchas cosas te ha dado. Y sin importar lo que eres, Dios te dice aquí hoy que realmente lo que importa es lo que tú vas a hacer y lo que Dios puede hacer contigo. Miren, acá en esta iglesia hemos visto hombres y mujeres levantándose. Unas personas que de pronto ustedes ven hoy liderando acá. Personas que hablan en grupos de afinidad, que uno veía, wow, cómo Dios los está transformando y cómo Dios los está usando. ¿Cierto, flaco? Sí, personas que hablan a grupos de afinidad y que Dios los usa para hablarnos. Personas que están allá en iglesia infantil haciendo la obra. Personas que vienen aquí a cantar y que se quieren preparar y la levantan sus manos para alabarle. Esas son las personas dispuestas. ¿Que han fallado? Pues no levanten la mano. ¿Que han fallado? Claro que han fallado. Pero personas que se levantan y personas que dicen, Señor, perdóname y ayúdame. Esa es la diferencia de Pedro. Esa es la gran diferencia de ese Pedro que realmente Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Pero Dios también, ya para terminar, Dios también le dio un propósito a Pedro. Ya vimos el proceso y vimos cómo Pedro caminó sobre el agua, estuvo en la presencia de Dios en una transfiguración, lo negó, pero también Dios le dio una restauración a Pedro. Sí, pero también Dios tenía un propósito con Pedro. Y entonces, ¿qué hizo con Pedro? Para terminar, pues ya en el libro de los Hechos,
Solo 60 veces, y digo solo irónicamente, solo 60 veces se menciona el nombre de Pedro. Quiere decir que los Hechos de los Apóstoles, un libro que es histórico para todo lo que Jesús hizo con la iglesia primitiva, este Pedro se menciona 60 veces. De pronto, ahora Pedro no niega a Jesús delante de la criada. ¿Sabe dónde lo reconoce? Enfrente de 3,000. Y vienen muchos. Pedro predicando, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ese Pedro también en Hechos 3:1, su merced puede ver que Pedro también fue un hacedor de milagros. Dijo: no tengo plata ni oro. Pues ¿qué? Plata ni oro. ¿No es que había dejado de ser pescador? Que era como lo que recibía. Nada que hacer, el man no tenía. Pero le dice al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús sé sano. Y el cojo se levantó y caminaba. Caminaba chévere. Y este Pedro también fue el que escribió tal vez una de las cartas que dice los que saben, dicen que es una carta de amor, que es una carta con una amabilidad, sencillez, con una humildad, que realmente ve la transformación de Pedro a lo largo de su vida. Y le invito a que su merced lea la carta primera de Pedro, que su merced ve cómo el amor de Jesús fue transformando el corazón de Pedro. Y estamos en este año siendo más y mejores discípulos. Y creo que por eso estamos viendo cómo Jesús llama a personas comunes y corrientes. Yo no sé aquí, a excepción allá de James Rodríguez, que está por allá en Europa. Algunos se la hice. Pero todos somos aquí, y perdón, pero todos somos comunes y corrientes. Personas trabajadoras, estudiando, personas que estamos en lo nuestro. Pero lo que quería ver con este Pedro es que nos usa a nosotros, personas comunes y corrientes, para que podamos extender su reino. Para que estando en nuestro trabajo, tal vez, en lo que hacemos, podamos extender su reino a otra persona. Y yo no sé quién me ayuda ahí, de pronto Miguel me ayuda con el piano. Y yo le invito a su merced que ahí vaya inclinando su cabeza. Y tal vez su merced en esta mañana dice: wow, ¿cuánto te he fallado, Señor? ¿Cuán poco he hecho tu voluntad, Señor? ¿Cuánto en los momentos decisivos de mi vida, Señor, te he dicho no puedo, y he sacado alguna excusa para no hacerlo? Y tú dices ahí: Señor, yo te he fallado, pero tú conoces mi pasado, conoces mi presente y conoces mi futuro, Señor. Tal vez te he fallado, Señor, pero tú sabes qué quieres hacer conmigo. Tal vez te he fallado, Señor, pero tú conoces mi corazón. Y hoy me arrepiento, Padre, me arrepiento de haberte fallado, Señor. Me arrepiento de haberte fallado. Me arrepiento de mis errores, Señor. Me arrepiento de no haberte amado lo suficiente para obedecerte, Padre. Te he fallado, Señor, pero tú tienes un proceso para mi vida, Señor. Tú tienes algo especial para mi vida. Y si su merced hoy siente que realmente le ha fallado a Jesús, que en varias cosas de su vida su merced le ha fallado, pero quiere dar ese paso que dio Pedro y dice: Señor, yo te he fallado, pero yo no quiero irme de acá sin tomar esta decisión hoy en mi vida, Señor. Yo quiero que realmente lo diferente que tuvo Pedro, quiero tenerlo yo. Y es que yo te he fallado, te he negado muchas veces, he hecho lo que yo quiero en mi vida y no te he tenido como mi Señor. Pero si su merced siente aquí eso hoy, y su merced dice: yo quiero
tener un acto de poder decirle: Señor, perdóname. Yo le invito a que su merced se ponga de pie. Y como acto de obediencia, como acto de decir, de salir y llorar amargamente y decir: Señor, yo te necesito, Padre, yo necesito de tu presencia. Yo no sé si, Señor, yo quiero que cada uno allí, no sé en qué le hayas fallado, no sé, yo no tengo ni idea en qué le hayas fallado. Aquella mañana yo sí sentí que le había fallado a lo que Dios había hablado a mi vida y quería que yo hiciera, que le obedeciera, que así tuviera temor, miedo de estar parado aquí enfrente, Él pudiera ver que podía hacerlo por su gracia, por su amor, por su bendición y por lo que Él tiene para mi vida. Y yo creo que cada uno allí en donde está en esta mañana le puede decir: Señor, perdóname, porque te he fallado, Señor, te he fallado una y mil veces, y he fallado y he hecho lo que quiere a mi conveniencia, a lo que yo he querido, sin importar lo que tú hayas hecho. Pero esta mañana quiero pedirte que me perdones, que me guíes, que me des ese propósito, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú haces. Y cada uno allí en su corazón, tal vez en medio de las lágrimas, llorando y diciendo: Señor, perdóname, Padre, por favor, perdóname, porque no he sido ese hombre que tú has querido, porque te he fallado, porque no he hecho, o porque he hecho lo que he hecho. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor, en esta mañana, Padre. Ponemos nuestra vida en tus manos, sabiendo que tú eres Dios soberano sobre nosotros, sabiendo que tú nos amas, que tienes un propósito especial para cada uno de los que estamos aquí. Tal vez, Señor, no sentimos tu espíritu muchas veces, pero ayúdanos también a sentir tu espíritu para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, iglesia. Pueden ponerse de pie, vamos a despedir la reunión. Señor, yo te doy gracias por esta tarde, por ya esta tarde no nos fuimos hasta las 2, pero sí hasta las 12:05. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque es tu amor, tu misericordia. Y te pido que en esta semana, Señor, tú seas trayendo palabra a nuestra vida, trayendo esa intimidad que queremos, y que no nos queramos parar de allí hasta que tú no nos bendigas y hasta que tú no nos des una palabra, hasta que tú no hables a nuestro corazón, hasta que te podamos alabar, bendecir y buscar tu rostro, Señor, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, de las luchas, en medio de lo que nos pasa cada día. Que podamos reconocerte en todo tiempo como nuestro único y único Salvador en nuestra vida, nuestro único Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Danos por favor una semana donde podamos ver tu gracia en nuestro trabajo, en nuestro estudio, lo que hagamos, Señor, el día a día, en la casa, en lo que hagamos, Señor. Déjanos ver tu presencia, déjanos ver tu gloria esta semana, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muchas gracias, iglesia. Dios les bendiga.